procesiones por las calles, luego parece que hubo un silencio, y hoy la gente dice, hoy celebramos el día de resurrección. Digo, perdona, yo celebro el día de resurrección el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4, y no quiero ir por los 365 días del año, hasta el 31 de diciembre, Cristo ha resucitado. Y hermanos, servimos a un Cristo vivo, y lo que hemos estado viendo en Primera de Pedro, hoy vamos a ver la importancia de la sangre derramada de Cristo y el poder que nos da a nosotros, el incentivo que nos da para vivir vidas que le agraden a Él, vidas santas. Entonces os voy a invitar que abráis vuestras Biblias en Primera de Pedro. Para aquellos que tienen dificultad, está justo antes de Segunda de Pedro. Vamos a leer los versículos 13 al 20. Para aquellos que no han estado con nosotros en los últimos domingos, estamos estudiando Primera de Pedro, y lo que al principio pensé que iban a ser quizás 6 meses, un año, pues creo que se va a alargar más, y es porque cada versículo tiene una enseñanza tremenda que luego hace como una red de telaraña a un montón de otros pasajes. Y hemos estado desmenuzando los últimos versículos 13 al 20, y hoy vamos a terminar con el último incentivo, que es la sangre para vivir de forma santa, que es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos leyendo el versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperar por completo, es decir, hasta el final, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que es santo. Ahora, recuerda, el versículo 15 y 16, va a ser un hilo rojo que va, o dorado, por así decirlo, que va atravesando todos los versículos en Primera de Pedro. Y aquí lo reduce de esta manera, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Ahí vemos otra vez el largo recorrido, todo el tiempo hasta el final, en todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, y esto es donde vamos a centrarnos hoy, sino en la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a orar. Señor, hemos estado andando por este trayecto, por así decirlo, este mapa, hemos estado andando por estos pasos que nos da ese Primera de Pedro, y hemos visto poderosos incentivos para vivir de forma santa, de forma consagrada, apartado del mundo, pero dedicados al Señor. Y te ruego que nos ayudes a explorar ahora este último punto, pues quiero que de todos es posiblemente el más poderoso, el que más nos incentiva a vivir el resto de nuestra vida para ti. Te ruego que me des capacidad para traer este mensaje, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, para aquellos que no te conocen, para que lleguen a conocerte como Salvador personal, y para aquellos que ya te conocemos como Salvador personal, Señor, para que profundicemos en nuestra relación contigo, de manera que este mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Guíanos, Señor, habla en nuestro corazón, escuchamos, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo poderosos incentivos para vivir de forma santa. El primero lo vimos en el versículo 13, donde dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os
traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Subrayar esas últimas palabras. Aquí nos está hablando de la anticipación de su venida. Cristo viene. Estamos hablando de la resurrección de Jesucristo y su ascensión, pero hermanos, recuerda lo que dijo el ángel. Igual que Él asciende, Él volverá. Y entre tanto estamos aquí. ¿Y qué debemos hacer? Pues el apóstol Pedro dice, mira, vimos esto, ¿qué significa esto de ceñir los lomos de vuestro entendimiento y ser sobrios? Pero lo que está diciendo prácticamente es estar centrado, estar enfocado. No dejes que nada te distraiga. Ni el trabajo, ni la familia, ni el ocio, ni los amigos. Hay muchas cosas que nos pueden distraer de ese rumbo que tenemos que tomar. Y en estas palabras tan arcaicas, el apóstol Pedro está diciendo, mira, mantente centrado, mantente enfocado. No pierdas de vista este camino que tienes, que el Señor ha marcado para ti. Mantente templado, ser sobrios, dice. El segundo incentivo, lo vimos en el versículo 14 al 16. Nuestra identificación con su carácter, y dice así, versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí el Señor nos está llamando a identificarnos con Él como Padre. Igual que Él ha hecho todo lo posible para hacernos hijos, ahora como hijos tenemos que responder a nuestro Padre. Dice, no os conforméis al mundo que tenemos ahí fuera, a sus formas, a sus maneras, a sus prácticas, sino más bien transformaos, como dice en primera de Romanos, iba a decir, en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 12. Conformarse al mismo patrón, vestirse igualmente, modelarse lo mismo de acuerdo con, es decir, ese no es nuestro modelo. Podemos hablar con personas y decir, pero es que hay cosas que sí podemos emular. Bueno, sí, hay cosas, hay tradiciones que sí. Si son buenas tradiciones, pues no hay nada malo en ello, pero tenemos que tener cuidado con las tradiciones. Y una de esas tradiciones la hemos estado desfilando por las calles estos días. Vana tradición. ¿Por qué? Porque lo que está paseando es un trozo de madera, vestido muy bonito, donde la gente dice, guapa, 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 ¿no? Y digo, ¿a qué están diciendo guapo o guapa? Mucha religiosidad, mucha pompa, mucha inversión, pero completamente vacío. Y cuando habla de vana manera de vivir, hermanos, no está hablando de hacer cosas malas solamente, sino de hacer las cosas que tengan un propósito, que tengan un propósito que glorifique al Señor. Entonces, el Señor nos llama a que vivamos de una forma sobria. El tercer incentivo que vemos para vivir de forma santa, y recuerda que santidad no es estar en una estatua haciendo nada, estar como una estatua en un pedestal haciendo nada, sino más bien estar apartándose de eso que Dios desprecia y dedicándonos a aquello que Dios aprecia. Y vemos ahora otro incentivo, el tercer incentivo es nuestro examen como hijos de Dios. El versículo 17 dice, y si invocáis por Padre, que si vais a recurrir, Padre nuestro, que estás en los cielos, dice, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces vemos aquí que hay un examen familiar. Esto está hablando del gran trono blanco, del juicio está hablando de, ahora que ya pertenecemos a la familia de Dios, Dios nos va a examinar. Y Dios lo hace porque nos ama. Recordad lo que vimos en Hebreos capítulo 11, cuando habla de Dios al hijo que ama, le disciplina, le corrige. Entonces, no tenemos que tener miedo de ese juicio, de este examen, porque es un juicio familiar. Y como dice ahí, es un juicio justo, sin acepción de personas. Significa que no tiene favoritos. Y luego, el último punto ahí, versículo 17, dice, con temor. Y esa palabra, hermano, no es el miedo vergonzoso del esclavo, sino la santa reverencia y respeto que un hijo tiene por el padre. Un padre que examina. Eso lo vimos la semana pasada, estos últimos domingos,
Y la semana pasada tocamos el cuarto punto, cuarta razón, cuarto incentivo para vivir de forma consagrada, santa al Señor. Y es nuestra liberación por su cruz. Deja que eso penetre un poquito. El Señor, hermano, nos ha hecho libres, pero no libres para hacer lo que nos da la gana, sino libres de ataduras. Libres, para empezar, de la condenación del infierno. El infierno ya no tiene potestad sobre nosotros porque Cristo pagó muriendo por nosotros en la cruz. Somos libres, hermanos, del viejo esclavizador, el diablo. Él ya no es nuestro amo. Si le obedecemos, si le seguimos, no es porque tenga autoridad sobre nosotros, porque ha perdido su autoridad en el momento en que el Señor nos redimió, nos sacó del puesto de esclavo. Y vamos a hablar un poquito de eso hoy. Nos ha liberado, hermanos, de la condenación de la ley. La ley ya no tiene potestad sobre nosotros. Eso no significa que ya no tengamos que vivir conforme a los principios morales de la ley, ¿no? Pero la acusación de la ley culpable ya no cae sobre nosotros. Hemos sido liberados de eso. Y yo creo que esto es un incentivo poderoso. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, la semana pasada hablamos, hermanos, del primer punto, nuestra provisión de nuestro rescate, nuestra provisión. ¿Y cuál es nuestra provisión? Fijaos lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 12. Por tanto, no os avergoncéis de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento. Vamos a ver mucho esta palabra santa. Santo, santa. Llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Tomad nota del propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador y de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, fijáis en eso, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, menudo privilegio, y apóstol, y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahora toma nota del depósito, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Tu salvación está garantizada. Menos mal que no lo guardan en un banco aquí en Andalucía, porque podías encontrar que alguien lo ha saqueado. Está en un lugar seguro en el cielo, y Pablo dice, yo se lo tengo ya clarísimo, está en manos del Señor, como dice en Juan, el Señor me tiene de una mano, Jesucristo me tiene de otra, encima estoy sellado con el Espíritu. Eso está garantizado. Pero hermanos, nos está hablando de un propósito, de vivir con un propósito. Nos ha salvado para vivir con un propósito, no seguir propósitos vanos. No todo lo que hacemos es malo, pero mucho de lo que hacemos está vacío. Tenemos que valorar las cosas y decir, Señor, ayúdame a contar los días, redimiendo el tiempo, porque los tiempos son difíciles. Redimir el tiempo, aprender a contar el tiempo de manera que cada día cuente para el Señor. Cada día cuente para el reino de Dios. Y esto, hermanos, os acordáis que fuimos al libro de Eclesiastés, vimos un poquito de Salomón. ¿Qué dice Salomón en casi cada capítulo del libro de Eclesiastés después de una hazaña? Vanidad de vanidad. Lo que estaba haciendo era malo. Pero estaba mal por el hecho de que había dejado a Dios fuera del cuadro, de la escena. De ahí que cada logro extraordinario que Salomón consiguió terminase en vacío. Salomón lo tenía todo, lo hizo todo, lo experimentó todo, y aún así terminó con un terrible vacío en su alma. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en la ecuación. Para Salomón, después de todos esos logros, sacó una conclusión: la vida no tiene sentido sin Dios. Pero con Dios tiene todo el sentido.
Entonces hemos visto la provisión de mi redención, de tu redención. Ahora quiero que veamos, nos centremos ahora en el precio de la redención, el precio. Nota otra vez el versículo 18, sabiendo que fuisteis, esta palabra es muy importante, vamos a hablar mucho de esta palabra, rescatados. Hemos sido rescatados. Todo junto para que penetre. Hemos sido rescatados de vuestra vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Presta atención al versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y nos da un ejemplo, la Pascua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, queriendo investigar más sobre esta palabra, me di cuenta de que esto habría una cantidad de avenidas impresionante. Esa palabra, rescatados, la miré en algunas páginas web, y decía, fíjate, déjame que os lo lea, porque esto no tiene desperdicio. De la esclavitud era una institución importante en el Imperio Romano. Este grupo de palabras que Pedro utiliza aquí habrían sido muy significativas para los lectores cristianos en los tiempos de Pedro, viviendo bajo el Imperio Romano. Y como nota histórica, decía así, a partir del siglo III a.C., los esclavos inundaron Roma, viniendo de todas partes como resultado de sus victorias en las guerras. Por ejemplo, hubo 75.000 prisioneros esclavizados en la primera guerra púnica que vinieron de la ciudad de Tarento, y en la segunda guerra púnica 150.000 fueron esclavizados de Épiro, no sé si se ve Épiro o Epiro, no sé, en el 167 a.C. Y el mismo número llegó de la victoria de Marius sobre los germanos en el año 102-101 a.C. Estaban inundando Roma con esclavos. Casi 500.000 de esclavos llegaron a Roma de las guerras galias de César. Se establecieron grandes mercados, ahí es donde empieza, aquí Pedro está utilizando una palabra para apuntar a algo que le rodeaba, para luego apuntar a la sangre preciosa de Cristo. Dice así, se establecieron grandes mercados de esclavos como Capua y Delos, para hacer frente a la tremenda influencia de esclavos al Imperio Romano. No era inusual que 10.000, toma nota, 10.000 esclavos fueran subastados en Delos en un solo día. ¿Os imagináis el mercado? Este era un centro comercial de esclavos. Hubo algunos relatos que decían que el Imperio Romano tuvo hasta 60 millones de esclavos en un momento dado. En los días de Pablo, un esclavo podía comprar su propia libertad, si podía reunir suficientes fondos o si su amo podía venderlo a alguien que pagara el precio para liberarlo. Muchos de estos esclavos se convirtieron en cristianos y se unieron a las asambleas cristianas locales. Y aquí la palabra. La redención era considerado algo precioso y de gran valor en los días de Pablo. Y curiosamente el apóstol Pedro extrae esa palabra que era comúnmente usada en los mercados de esclavos y dice, tú eras esclavo del mundo, del diablo, y estabas destinado a la condenación, no podías comprar tu libertad. Mira alrededor, como apuntando a los millones de esclavos que había en Roma, o en todo el mundo, bajo el Imperio Romano. Mira a esos esclavos y ahora piensa que para comprar uno de esos su libertad tenían que pagar grandes sumas de dinero, pero para que Cristo te libertara a ti, para que te diera a ti liberación, tuvo que pagar con su preciosa sangre, como la de un cordero sin mancha. Entonces el término redención se convirtió en una metáfora y se conectó con la salvación de los creyentes en Cristo. Y en el contexto de la humanidad perdida,
convertida en esclava del pecado y de su amo Satanás, esto se volvió muy significativo. Este rescate para redimir la humanidad fue provisto por Cristo, por el Señor Jesucristo, a cada miembro de la raza humana. 1 Timoteo 2, 5 a 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate. Lo que está hablando el hermano Héctor esta mañana, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, y verdad. Ahora dirás, pues si Cristo ha muerto por todos, entonces todo el mundo es salvo. No ha provisto salvación por todos, pero ahora cada persona tiene que venir al Señor con arrepentimiento y confianza en la obra que Cristo ha hecho, recibiéndola como propia, diciendo, Señor, sálvame. Para mí fue el 4 de noviembre de 1980. Para el hermano Clay fue en el año 1825. Hermanos, qué liberación tan enorme, qué deuda tan extraordinaria que jamás vamos a poder pagar. A que nunca nos hemos visto nosotros como esclavos, a nosotros mismos como esclavos. ¿Yo esclavo? Yo no soy esclavo, no, yo soy libre. Pues según el Señor no lo somos, porque hay una condena sobre nosotros. Pero podemos ser libres si recibimos ese rescate, ese sustituto de ir nosotros al infierno, o sea, de morir nosotros, dice él que Él es nuestro sustituto, nuestro rescate. Y al igual que en Marcos 10:45, Mateo 20:28, describe la muerte espiritual y física de Jesucristo en la cruz como un rescate sustitutivo. Mira, es muy fácil. O mueres tú, te vas al infierno, o pones tu confianza en el Señor Jesucristo plenamente de corazón y dejas que Él pague por ti. Esa es la buena noticia. Amén. Esa es la buena noticia de la resurrección de Jesucristo. Cuando celebramos, hermanos, el día domingo de la resurrección, para mí es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todos los días puedo decir, yo he sido rescatado, yo tengo vida en Cristo, amén, gracias a que Él pagó por mí. Amén. Y como dice Pablo, soy deudor, ¿qué menos puedo hacer que compartir este mensaje con los demás? Amén. Cuando vemos estos tronos por ahí, Marisa estaba entrando en una depresión. Pues lo teníamos delante de nuestra cocina. Abríamos la ventana y teníamos desde las 8 hasta la 1 de la mañana. Y la gente, yo digo, ¡ay, qué alegría! En mi corazón, porque digo, eso está muerto, eso es vano. ¡Guapa! ¿A un trozo de madera? Tenemos a un Cristo vivo. Amén. Y no va a ser Cristo que se inclina a María como vemos en algunos de estos tronos. Cristo prevalece. Amén. Él está en el trono. Y si alguien se va a inclinar, vamos a ser nosotros. Y María, hermanos, siendo la madre de Jesús, va a ser la primera que va a honrar al Señor Jesucristo allí en el cielo. Amén. Hay muchas referencias sobre esta provisión para todos. En 1 Corintios 15, 21, 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Timoteo 2, 4 a 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que... ¿Qué quiere Dios? Todos los hombres sean salvos, no unos elegidos, y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo como rescate por todos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que los elegidos, no, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una invitación abierta a todo el mundo. Amén.
Desde todo, porque todo el mundo no es salvo, porque por la dureza del corazón. Ayer fuimos invitados a una celebración en la casa nave de Duque de Bea. Y muchos no fueron, pues por diferentes circunstancias, pero fue una invitación abierta. Y lo puso en el grupo de la iglesia. Fueron los que aceptaron la invitación, ¿no? Otros no fueron, bueno, pues que digo. Pero en esta invitación es para todos. Y todos pueden venir, pero tienen que venir no con yo me lo merezco, mira lo que yo he hecho, sino no con oro o plata que nosotros podamos ofrecer, sino con humildad. Y cuando reconoces tu condición pecaminosa y la deuda tan inmensa que jamás vas a poder pagar con Dios, porque requiere perfecta justicia. ¿Alguien aquí puede ofrecer perfecta justicia? Pues yo 99% mentiroso. Aunque fuese así, dice, si ofendiéramos en una, nos hacemos culpables de todas, ¿verdad que sí? Decir ninguno. Entonces, cuando Pedro está hablando, el trasfondo de todas esas palabras es como si Pedro estuviera lanzando, apuntando a diferentes direcciones y diciendo, mira, ¿veis todos esos esclavos? Algunos de vosotros todavía sois esclavos de estas personas. Pero habéis sido liberados, sois esclavos del mundo, de estos hombres, pero espiritualmente sois libres. Y ya que somos libres, ya no estamos sometidos al esclavizador. Ahora, eso es ¿veis el incentivo? El incentivo para vivir de una forma distinta. Si viene Satanás, el diablo ahora mismo, y te tienta para hacer algo malo, puedes decir, apártate de mí, Satanás. Yo ya pertenezco a mi Señor Jesucristo. Él me ha comprado. Tenemos esa autoridad. Pero muchas veces es como si tuvieras, como si el diablo todavía tuviera poder para mandarnos. Si estos esclavos, los que mencioné antes, podían recaudar suficiente plata o suficiente oro, podrían comprar su libertad. Pero nota lo que dice Pablo, haciendo referencia a la Pascua judía. Dice la preciosa sangre de Jesús. Y toma nota de la ilustración que nos muestra. Como un cordero sin mancha. Sin mancha. Está apuntando a la Pascua judía. Otra vez me metí en la web para ver un poquito más sobre este tema de la Pascua y encontré algo muy interesante que no sabía. Yo sabía bastante sobre cómo se celebraba la Pascua judía. Si quieres aprender más, pues solo tienes que irte al libro de Éxodo. Pero esto decía algo que no sabía. Yo decía, ¿sabías que en aquellos días criaban corderos especiales para la Pascua para ser sacrificados? Su crianza era muy estricta. Tenían pastores elegidos que criaban a ciertos corderos en un lugar determinado. Era una raza especial de corderos y tenían que ser tan perfectos que los rabinos y los sacerdotes iban a examinar a los corderos de forma muy minuciosa. Los analizaban microscópicamente, centímetro a centímetro. Sin mancha. Sin mancha. Dejadme que haga aquí un paréntesis. El otro día decía, ¡uy, qué blanquito es! Aquellos que conocen los perros que tienen lo que vea, tienen uno negro que es el malo y el blanco que es el bueno. Como las películas, ¿no? Y resulta que hablo con los niños y dicen, no, Coco, que es blanquito como un copo de nieve, y dicen, no es tan blanco. ¿Qué? Y empiezan así a partir el pelo y se veían trocitos rositas de piel muy bonitos, pero en algunos sitios tenían la piel la tenía así como manchones. Pero por fuera se veía todo blanco. Y dice, no, si los tiene por todos los sitios, tiene manchitas por todos los sitios. Digo, pero por fuera no se ven. Digo, ya, pero es pecador. Se ve por dentro. Hermano, este cordero no tiene mancha ni por dentro ni por fuera. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando hacían estas inspecciones microscópicas, dice, miraban los dientes con mucha minuciosidad, con mucho cuidado.
Incluso miraban hasta debajo de los párpados, por dentro. Era impresionante. Eran examinados, dientes, huesos, todo. Era minucioso. O sea, a la hora de presentar este cordero tenía que ser garantizado de que no tenía mancha. Pues, hermanos, el Señor superó eso con creces. Amén. Siendo el Hijo de Dios, sin pecado, tomó cuerpo humano para tomar tu pecado y mi pecado sobre él, Amén. a fin de que tú y yo podamos ser liberados. Si eso, hermanos, no es un poderoso incentivo para vivir para el Señor, no sé qué puede ser. Entonces vemos ahí este poderoso incentivo, la liberación por su cruz, su provisión, su propósito, perdón, su precio. Y ahora vamos a ver el propósito de la misma. Hemos notado la provisión, el precio, y ahora fijaos cuál es el objetivo. Versículo 22 dice, habla de para purificar vuestras almas, y luego dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la palabra mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿de qué nos redime el Señor Jesucristo cuando nos redime? Jesucristo no solamente vino para impedir que fueras al infierno. Eso es bueno, ¿verdad que sí? Sí. No ir al infierno es bueno. Sino para limpiarnos. Y fíjate lo que dice en Mateo 1:21. Habla de llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús sí vino para salvarnos de la condenación y darnos entrada en el cielo, pero si eres salvo, vas a ir al cielo, pero hermanos, es mucho más que eso. Es para que vivamos en esta vida de forma, como dice en los versículos siguientes, santamente. Él ha venido, querido amigo, para hacerte santo. Una persona santa. No puedo enfatizar suficiente esto. ¿Y qué significa santo? Significa ser consagrado. Si eres salvo y no estás viviendo para el Señor, no has entendido el propósito de la sangre de Cristo. Porque va mucho más allá de no ir al infierno, de ir al cielo. Va más allá, porque ahora quiere que vivamos el resto de nuestra vida de manera que agrade al Señor. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Quién me ha comprado a mí? Porque habéis sido comprados por precio, y un precio inmenso. A mí no me ha costado nada, pero no por eso es barato. Es un precio inmenso. Yo no podría jamás haber pagado ese precio. Pero Cristo, hermano, estando ahí, como dice en Filipenses 2, tener este mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y nota las primeras palabras, tener el mismo sentir que Cristo. Cristo vino para servir. Y cuando un cristiano entiende el propósito de la cruz, hermanos, va a entender que no solamente ya tiene su salvación garantizada, sino que ahora tiene que priorizar a Dios encima de todo. Pastor, no puedo porque tengo que trabajar. Mi oración, voy a orar para el siguiente de otro trabajo. Amén. ¿Amén? Pastor, es que mi familia va a venir. Pues dile a tu familia que venga a la iglesia. Amén. ¿Estoy diciendo alguna barbaridad? Pastor, es que me han invitado a un cumpleaños. Pues ve a las 5 de la tarde. Es el día del Señor. Pero ¿qué tal el lunes? Pastor, ¿y que tengo que trabajar? Pues vive para el Señor en el lugar de trabajo. Amén. Todo eso va a venir a continuación en 1 de Pedro. Es decir, aquí lo está reduciendo, pero a continuación es como un hilo de dorado que va a ir cruzando, atravesando el hogar, el matrimonio, los hijos, la crianza de los hijos, el lugar de trabajo, incluso si, como en aquella época, eres un esclavo, pues vive, trabaja para el Señor, para ese esclavizador.
Pero no se lo merece, pero Cristo sí se lo merece. Amén. Donde quiera que vaya, durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, no importa lo difícil que sea, pon a Cristo primero. ¿No aprendimos eso en Colosenses? Amén. La preeminencia del Señor Jesucristo. Jesucristo, si es importante para ti, no es suficiente importante. Si es prominente, no es suficiente. El lugar que le corresponde a Jesucristo es ser preeminente en todas las cosas. Y cuando no le damos esa preeminencia, estamos robándonos a nosotros de una gran bendición. Porque cuando Cristo, hermano, reina en nuestras vidas, hay bendición. Vamos a cantar unas canciones preciosas, pero según estaba preparando el mensaje, me llegaron a la mente otras dos favoritas. Mi favorita de todas es Sublime Gracia. Pero encontré esta otra canción, dice, comprado por sangre de Cristo. O sea, ya sabe cómo va. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Y así va. Pero no te pierdas en eso. Ese es el beneficio. Pero ahora, la segunda estrofa. Soy libre de pena y culpa. Lo que Pedro está diciendo. Su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Ahí termina, ¿verdad? No. Curiosamente, esta canción la escribió Fanny Crosby. Y estaba mirando las letras de la tercera estrofa y cómo se tradujeron al español. Y los traductores no hicieron muy buen trabajo. Porque en la tercera estrofa habla de lo que Pedro está hablando aquí. Ya mi vida a Él entregada lleva doquier su santo olor. ¿A qué hueles? El Señor quiere oler olor santo. Cuando los sacerdotes ofrecían estos corderos, el Señor acercaba su nariz. Es santo, consagrado a mí. Y el Señor espera de nosotros un olor santo. Ya mi vida era entregada, lleva doquier su santo olor, pues el sacrificio agradable es tan solo de mi Señor. Lo sé. Hermanos, a mí hay muchos coritos hoy en día que se están haciendo muy populares, pero parece que todos carecen, ¿verdad?, a la sombra, que se queden en la sombra en comparación con aquellos himnos tan ricos en doctrina. Amén. Oye, es todo, te amo, te adoro, te glorifico, y no hay contenido doctrinal, no hay palabra viva ahí. Estos versículos, yo creo que están sacados, no son inspirados por el Espíritu Santo, pero sí no son inspirados por la palabra de Dios. Amén. Mi vida a Él ya entregada. ¿Es cierto en tu vida esto? Lleva por todos los lados donde voy su santo olor. ¿Es cierto esto? Otro gran escritor, Isaac Watts. La cruz excelsa al contemplar, do Cristo allí por mí murió. La segunda estrofa dice, no busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más, los sacrifico por su amor. Amén. Eso es alabanza, Amén. ¿verdad? Eso es darle honor al Señor. Pero lo podemos cantar con los labios y no vivirlo, no sentirlo en el corazón. No quiero echar el agua ahora al fuego, pero cada vez que pienso en estas cosas me viene a la mente algo que dijo un predicador. Dice, los cristianos no mienten, cantan las mentiras. Muchas veces es cierto. Cantamos, pero sin poner realmente sentido a lo que dicen esas palabras. Espero que no sea así. Dirás, pastor, bien, lo he entendido. Queremos un pastor santo. No, no lo has entendido.
Yo quiero ser santo, evidentemente. No, todos deberíamos ser santos. Todos. En toda nuestra manera de vivir. El tiempo ya se me ha ido, pero quiero destacar un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento que sirve como profecía para el futuro, en Zacarías 14. ¿Sabías que en los días de los sacerdotes, al sacerdote se le llamaba hombre santo? Llevaba una vestidura especial, tenía una placa de oro en su cuerpo, y esa placa de oro tenía en ella una insignia, santidad del Señor, decía. Eso es lo que vestían, eran sacerdotes. Y nadie más podía entrar en el lugar santísimo, y nadie más podía manejar las cosas santas. Era el sacerdote el que tenía que llevar eso a cabo. Pero Zacarías mira hacia el futuro, hacia nuestros tiempos, diciendo, no, ya no va a ser utensilios santos, ni ollas santas, ni tazones santos en el altar. No, va a haber personas santas. Y dice así en Zacarías 14:20, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada, santa a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrifiquen vendrán a tomar de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Ahora dirás, ¿qué significa eso? Pues está mirando hacia el futuro, no ya a un templo físico, no ya a unos utensilios para hacer sacrificios. Estaba mirando hacia ti y hacia mí. En las cosas más cotidianas podréis vivir de forma santa. Vosotros vais a ser los utensilios del Señor, utensilios santos. Menuda ilustración. Había una mujer que creía que había entendido esto. Y dijo, bueno, pues cuando vaya a casa voy a hacer algunos cambios. Y sobre el fregadero de la cocina puso, aquí se celebran servicios divinos 3 veces al día, lavando los cacharros, lavando los platos. Para ella, hermanos, hasta eso era una razón para decir, Señor, tú eres digno de toda la gloria. El Señor no lo dice para dormir, comer, cualquier cosa que hagáis, hacerlo para la gloria del Señor. Así que, señoras, cuando tengáis que dar los platos, celebrarlo, ¿amén? Varones, unidos a ellas para ayudarlas. Sed santos en todo lo que hacéis, en cada lugar donde estéis, cada día, todos los días. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Hemos visto nuestra anticipación de su venida como una motivación para vivir santamente. Hemos visto también nuestra identificación con su carácter, nos ha hecho hijos, por lo tanto vivamos como Él. Nuestro examen, Dios nos va a juzgar. Es un examen familiar, es un examen justo, pero es un examen terrible. No faltemos el respeto a Dios. Y este último, nuestra liberación, nuestra emancipación por su cruz, su sangre derramada. Provisión, precio y propósito. Hermanos, cuando salgamos de la iglesia, pensemos en esto. Y otra cosa, voy a decir, cuando vayas a la iglesia, no vayas solo a la iglesia, sé iglesia. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Qué dice Hebreos 10? No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Pero lo que dice, sino para estimular al amor. ¿Has venido hoy para estimular a alguien al amor? Y te me dice, yo estimulo a mucha gente a ira. Me dicen broma. Y a las buenas obras. Venimos con el... O sea, somos un aliciente para otros para vivir para Cristo. ¿O solo estamos presentes? Hermanos,
lo que estamos viendo aquí son tremendos alicientes para vivir para el Señor. Pero vamos a ver algo la semana que viene, es la supremacía de la palabra de Dios. Supremacía de la palabra de Dios. Hablaba con alguien el otro día, me decía que podemos expresar nuestra adoración como lo sintamos. Dije, pues entonces estamos en peligro. Pues los sentimientos de algunos están muy retorcidos, son muy carnales. No, tenemos la supremacía de la palabra de Dios, que nos da instrucción de cómo hacerlo. Y si Cristo es realmente nuestro Señor, vamos a decir, Señor, ¿cómo quieres que te alabemos a ti? No como me gusta a mí, sino cómo te gusta a ti. Vamos a ponernos de pie y tengamos una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por darnos estas instrucciones tan preciosas, Señor, y por haber inspirado a través de tu palabra a esos cristianos del pasado, Señor, para escribir himnos tan poderosos, tan centrados en tu palabra, tan cristocéntricos, tan llenos de doctrina bíblica. Y ese es el propósito de la música, Señor. Nos lo dices así en Colosenses capítulo 3. Himnos, salmos, cánticos espirituales como vía para poder transmitir la verdad bíblica, no para producir sentimientos. Los sentimientos son importantes, Señor, pero lo importante es centrar nuestra mente en lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, para mantenernos ahí, como dice en el versículo 13, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, estar bien enfocados en esto, de ser sobrios, no sombríos, sino sobrios, alegres, brillantes, mostrando que la vida de Cristo realmente reside en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser santos, como tú eres santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta canción no tiene una numeración en lineario, hemos tenido que buscar aquí por internet, cambiar un poquito la letra, pero la música es la misma. Es la canción por la cual deberíamos estar viviendo lo que Él vive. ¿Sí? Y vamos a leer rápidamente un pasaje que ya mencionó el pastor, pero como lo tenía yo aquí, Hechos 1:11, que es lo que esperamos, ¿no? La manifestación gloriosa del Señor. Leemos todos juntos también, ¿les parece? Mira. Los cuales también les dijeron, varones hebreos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es nuestra esperanza. Estar, porque